Buenos días, yo soy Sergio Vila San Juan, codirector del Foro Edita Barcelona, que llega a su 9ª convocatoria en un escenario realmente diferente. Estamos hablando desde Guadalajara, México, desde la FIL. Damos la bienvenida a nuestros asistentes y oyentes a los dos lados del Atlántico en este foro que se va a dedicar a las tendencias del libro en Latinoamérica. Y para abrirlo, paso la palabra a mi querido amigo Patrici Tixis, presidente del Gremio de Editores de Cataluña, pero, hay que decirlo, verdadera alma de este foro, que sin él no habría llegado a su 9ª convocatoria, ni creo, ni a la 3ª. O sea que, Patrici, gracias, adelante. Sergio. Gracias. Aquí la verdad es que el alma somos todos, porque esto es un equipo que sin él no podríamos haber llegado donde estamos ahora. Buenos días a todos, nos hace una ilusión tremenda poder celebrar esta 9ª edición del Foro Edita en Guadalajara, en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias al Ministerio por habernos acogido en este escenario y también muchísimas gracias a todos, colegas, amigos, por escucharnos y por intentar aportar también vuestro granito de arena a lo que vamos a hacer a lo largo de esta mañana, que no es otra cosa que aprender y hacer una prospectiva de lo que nos puede venir en los próximos años en el mundo de la edición, desde un punto de vista profesional, básicamente. El Foro Edita, os lo recuerdo, yo creo que es importante tenerlo presente. Me olvidaba dar la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por streaming desde el otro lado del Atlántico. Deciros que el Foro Edita es una iniciativa del Gremio de Editors de Cataluña y de la Universidad Pompeu Fabra para fomentar el debate en el sector editorial y analizar tendencias, perspectivas y ver lo que nos está pasando y, sobre todo, lo que nos puede pasar. Esta edición hemos querido aprovechar que estamos aquí in situ, en América Latina, para, de alguna manera, analizar el mercado latinoamericano y ver qué pasa con este viaje de ida y vuelta que nos propone España en su pabellón. Y para ello vamos a empezar con una primera mesa redonda en la que vamos a tener 3 personalidades del mundo de la edición muy importantes. 2 de ellas representan a los principales grupos editoriales en español. Tenemos con nosotros a José Calafell, el CEO de América Latina del Grupo Planeta, que además este año celebra su 75 aniversario. Gracias, José, por estar con nosotros. Tendremos también a Javier López Llobet, que está aquí, del Grupo Penguin Random House. Gracias también. Es la persona que lidera el mercado latinoamericano para el Grupo Penguin Random House, y tenemos también un prestigioso editor que tiene casa editorial en Buenos Aires y casa editorial en Barcelona, que es Daniel Fernández, de Editorial Edasa, que además preside la Federación de Gremios de Editores de España. Los 3 tenemos una gran expectativa sobre cuál va a ser su aportación. Estarán moderados por Javier Aparicio, tercer codirector de este fórum, que es el responsable del máster de la edición, digamos, el máster más antiguo y más prestigioso que hay en España, que cuelga de la Universidad Pompeu Fabra. Gracias, Javier, también por tu presencia. Luego vamos a tener una pequeña intervención de una de las personas que mejor ha estudiado y estudia y analiza el mercado editorial y que nos va a proponer las últimas tendencias, que es Rüdiger Bicherbar. Muchos de vosotros le conoceréis, es un clásico de estas jornadas y que lo vamos a tener no presencialmente porque no ha podido venir finalmente, pero lo tendremos en pantalla. Hoy en día, afortunadamente, las nuevas tecnologías nos ayudan a que las ideas crucen el Atlántico con muchísima facilidad. Y, desde luego, hay un tema que va a planear sobre todas estas jornadas, que no tiene un punto específico, pero que es la inteligencia artificial generativa. Esta herramienta que hace un par de años pues irrumpió en nuestras vidas, irrumpió en la sociedad,
Una herramienta que tiene cosas muy positivas, que nos está ayudando en el sector editorial a encontrar nuevos nichos de mercado, que nos está ayudando a mejorar nuestra capacidad de producción, para llegar a los lectores, para promocionar nuestras obras, para saber qué nos está pasando o incluso qué nos puede pasar. Una inteligencia artificial que siempre necesita del toque humano para poder funcionar, pero que tiene también una cara oscura. Una cara oscura que se empieza a manifestar últimamente, que es este apetito insaciable, porque también quiere aprender a escribir libros, quiere aprender a actuar como los escritores. Y ahí es donde estamos teniendo ya los primeros problemas y las primeras dificultades, porque lo quiere hacer de una forma que no es legal, lo quiere hacer sin pedir permiso y lo quiere hacer, pues como diríamos en España, entrando como elefante en una cacharrería. Entonces ahí sí que decimos que nos van a tener enfrente, porque el respeto a la propiedad intelectual es algo que es un derecho irrenunciable y que lo vamos a defender con uñas y dientes, ante las administraciones públicas y con el uso de los tribunales si hace falta. Por eso creemos, y lo creemos desde el foro y cuando estábamos debatiendo los temas de estas jornadas, creemos que lo más importante es involucrar a la sociedad en la lectura, porque esto nos ayudará mucho más a comprender lo que nos está pasando. Nos ayudará también a utilizar estos avances tecnológicos que ahora están inundando nuestras vidas, pero a utilizarlos sin que realmente nos ahoguen. Y esto para nosotros es fundamental. Y esa es la razón por la que vamos a contar después con dos extraordinarias ponencias del filósofo Joan Carles Mèlich y del editor Paulo Cosín, de Ediciones Morata, sobre la lectura, la importancia de la lectura y cómo acercar la lectura a los jóvenes que, también hay que decirlo, son desde hace bastante tiempo, desde la pandemia hacia aquí, los grandes aliados que tenemos en el sector editorial. Y si el papel de la lectura es fundamental, también lo es el papel de las bibliotecas públicas en América Latina. Luis Cendrera, editor y propietario de Editorial Juventud, nos ha organizado también, es un gran experto en el mundo latinoamericano de las compras públicas, nos ha organizado una mesa redonda con destacados expertos como son Regina Cafaro de Guatemala, Gonzalo Uyarzún de Chile y María Elvira Chavarría de Colombia. Nada más, yo acabo porque en realidad han venido a escuchar a los ponentes que vienen detrás. Por lo tanto, como codirector del Fórum, quiero agradecer profundamente al equipo que ha estado trabajando para que todo esto que veremos hoy aquí sea posible. No es fácil, lo hemos desubicado completamente de su zona de confort, nos hemos venido a la FIL, nos hace muchísima ilusión. Repito el agradecimiento al Ministerio de Cultura por el interés que ha puesto en que podamos estar aquí también con todos vosotros. Agradecer a mis colegas de la dirección del foro, a Sergio Vila San Juan y a Javier Aparicio. Gracias. Y nada más, espero que disfruten de las sesiones y que las conclusiones les sirvan para entender un poco mejor lo que nos espera. Muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, buenos días a todos los que están aquí en este plató y los que estéis viéndonos un año más. 9 años ya, parece mentira, que nos estéis viendo desde Barcelona y desde otros lugares en streaming. Se me hace un poco extraño decir que ya llevaremos 9 años de Foro Edita. En fin, espero que sea lo mismo, igual que estos años pasados, que sea útil y que ustedes se sientan cómodos con nuestros 3 invitados ahora, que son un lujo, porque en realidad entre los 3 atesoran muchísima experiencia y conocen muy bien el mercado. Hemos estado hablando antes del día de hoy, de qué temas podríamos hablar. La lista es inmensa, pero a mí me han dado 45 minutos. Por lo tanto, os ruego que por favor, y ahora os diré un poco cómo he pensado que sería útil empezar. Antes de ello, quiero dar un saludo muy cariñoso a Pilar Reyes y Patricia os ha presentado, Grupo Planeta, Grupo Penguin y Daniel, tú representas un poco el centro como presidente del gremio de editores. Edasa, efectivamente, Edasa y Castalia. Ya puestos a hacer propaganda, Edasa y Castalia. Sí. Entonces, yo creo que podríamos, para distribuir el tiempo, y sois 3, empezar con una pregunta muy simple, que es sencillamente ¿cómo veis la situación ahora?
porque acabaremos con una cuestión también muy obvia, que es cómo pensáis que va a estar el mercado latinoamericano en un futuro relativamente cercano. Pero yo preferiría que primero en la intervención que queráis, no sé, Daniel quizá, o José, o Javier. Javier, muchas felicidades. Hoy es el día de San Javier. Javier, efectivamente. ¿Cómo veis la situación ahora? Y acabaremos con cómo veis que va a poder entenderse el mercado editorial latinoamericano en un cercano futuro. Venga, José, soy adelante. el local, semilocal, entonces bueno, debería ser al revés, pero pues mira, yo francamente la veo muy bien y soy muy optimista. Y me explico y hago un paso previo a justificar por qué soy optimista. Y Javier ha trabajado mucho en esto también. A partir de un tiempo, en México y ahora en Colombia y en el mercado latino de Estados Unidos, contamos con información dura, con hard data, a través de Nielsen Bookscan. La gente que me escucha en España, algunos de ustedes pensarán, este señor está retrasado 20 años. Bueno, yo no, bueno, o también, pero la que está retrasada es la industria editorial latinoamericana, porque no teníamos, o seguimos sin tener, información de lo que está pasando de dato duro, de dato comprobable. A partir de unos años para acá la tenemos en México, la tenemos ya en Colombia, aunque es verdad que hay que estabilizar la base de datos, y hay gente que está trabajando con Nielsen, entre ellos Javier y nuestro presidente en el Cono Sur, Gastón Echegaray, están trabajando fuerte con Nielsen para intentar llevar este proyecto más allá, ¿no? Hacia Chile, Uruguay, Perú, etcétera. Entonces, claro, lo que podamos comentar ahora, Javier y yo, Daniel, ya no es como era hace unos años, una impresión, ¿no? o una intuición. Es un dato duro. Y el dato duro indica que el mercado latinoamericano de libro de interés general está creciendo. Y es así. Yo llego aquí a la FIL y me topo con el encabezado en un diario de circulación nacional. En medio de la crisis del sector editorial arranca la FIL. Y bueno, estoy en otro sector. Luego me doy cuenta que sí estoy un poco en otro sector, porque claro, ¿qué pasa? Que el periodista se refiere a la industria editorial tomando de cuenta también el libro de texto y se mezcla, ¿no? La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, que por cierto estará presentando sus informes en estas horas, mezcla siempre el libro de texto con el libro de interés general. Y el libro de texto sí que está sufriendo una crisis muy profunda. Muchísimas las razones, el cambio de política del gobierno federal, la sustitución de los soportes digitales que sí ejercen un efecto de sustitución, cosa que no nos pasa tanto en el libro de interés general. Entonces, mezclando, pues sí se puede ver esa caída. Pero si hablamos específicamente del libro de interés general, el mercado crece. Un dato, el 23 de abril, Día Mundial del Libro, Nielsen publica su informe mundial, ¿no? Y las agencias de noticias lo recogen. El encabezado de Bloomberg, con datos duros de Nielsen. México, el mercado de libros que más crece en el mundo. Es así, un 11.4 en valor. Es un dato duro. Entonces, ¿cómo no vamos a estar optimistas? Porque además echamos para atrás y el año anterior creció un 10 y el anterior un 9. En la pandemia cayó un 12, pero es que el año siguiente creció un 35. Y esto pasa más o menos en todos los países. Es verdad que Argentina tiene una situación particular que Javier explicará muy bien y que espero, confío que sea temporal. Estoy seguro que es temporal. Entonces, ¿cómo no vamos a estar optimistas? Y ya por entrar más en detalle, nos vamos al mercado latino de los Estados Unidos, que no lo descompone Nielsen, pero que se puede descomponer y tenemos la información, crece un 17%. En español, en los Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a estar optimistas? Es más, si descomponemos ese componente, esa cifra del 11.4 de crecimiento en México en el 23 con respecto al 22, nos damos cuenta que mitad más o menos es crecimiento en volumen, unidades, y la otra mitad crecimiento en precio. ¿Y cómo es esto? Si nos dicen todo el rato que si subimos porque los libros están carísimos y que si se sube de precio no se vende. No, bueno, se ajusta la inflación y aún así se venden más unidades. Es decir, me parece que es una situación muy saludable, por lo menos en México. Y en Colombia también, y en Perú también. No me dejarás mentir, Bayardo. Hay situaciones particulares, Javier las explicará seguramente, y Daniel, que es medio argentino, seguramente, ¿o no? Lo explicará mejor que yo. Pero yo soy sumamente optimista, ya se me escucha, ¿no? O sea, hay que cambiar el titular. Javier, adelante. Bueno, voy a separar mi respuesta en dos.
por un lado, confirmar lo que dice José. Después lo voy a pelear un poco para ir tomando ya calor desde el comienzo. Nos peleamos todos los días, claro, con lo cual... vamos, para ponerle un poco de sabor a la charla. A ver, comparto con José, este año fue espectacular. También decir que cuidado con nuestros comentarios que muchas veces están sesgados por la empresa a la que representamos, que puede ser que no sea todo el sector, pero desde ahí tenemos la información y eso es un poco lo que contamos. Para hablar específicamente, países han llevado el liderazgo en crecimiento: México, Colombia y el español Estados Unidos. Por lo menos en América Latina han sido los más fuertes. Perú y Uruguay han estado más estables. Chile ha tenido más problemas y Argentina, no hace falta que lo diga, ha tenido todos los problemas juntos. Pero después también no hay que olvidarse de los países que a veces llamamos secundarios, pero que son muy relevantes, como puede ser Costa Rica, Ecuador, Guatemala, que tiene una parte fundamental de las ventas también en América Latina, y son tres zonas, tres países que están creciendo mucho. Para pelearle un poco a José, es verdad y es fundamental el uso de datos, y nuestra industria se caracterizó por el no uso. Pero tengamos cuidado una cosa, los datos son pasado. Los datos son pasado, son tendencias del pasado. Nuestro trabajo tiene la riqueza de proyectar futuro. Y muchas veces el gran valor del editor es descubrir tendencias que en el pasado no existieron. Y si como editores nos convertimos en el uso de la información permanente, sin estar escrutando lo que puede haber ahí, podemos repetirnos demasiado y podemos empezar a aburrir a los lectores. Entonces creo que lo más fino, el arte del editor es descubrir lo que todavía no salió en Nielsen, ¿no? Entonces de nuevo, comparto con José que nos caracterizamos por no usar nada, con lo cual bienvenido la información, bienvenido el uso de la herramienta, pero no olvidemos que somos editores y que todos los meses sacamos nuevos libros que ofrecemos al mercado y que finalmente los lectores son los que nos desafían sabiendo si esa tendencia que nosotros estamos viendo se confirma o no se confirma, ¿no? Entonces, el gran juego del editor es jugar doblemente, mirar el pasado y ver las tendencias del futuro que todavía no han aparecido. Muchas gracias, Javier. Daniel, por alusiones. Bueno, por alusiones o por ilusiones, vete a saber. Bueno, yo ocupo una posición tangencial. Siempre me ponéis a la extrema izquierda, separado por una mesita de los grandes. Lo entiendo perfectamente. Ya nos dijiste de derecha, Javier. Eso es así. La última vez que participé en un debate sobre el futuro del mercado del libro en América Latina, éramos 4 personas hace 10 años, creo que aquí en la FIL, y yo era el más joven, ahora soy el más viejo. Ellos son más jóvenes que yo los dos, fíjate tú, lo que cambia el mundo. Pero vamos al optimismo y a la realidad. Es decir, este mercado está creciendo. Es verdad que cuando decimos América Latina, Hispanoamérica, Iberoamérica, el término que queramos, con Brasil y la lusofonía aquí en medio también, estamos hablando de un mercado que crece. ¿Pero por qué crece? Primero, la demografía es impresionante. Cada vez hay más gente joven. El ejemplo de México, con los datos que conocéis. México es un país, números redondos, 130 millones de habitantes, media de edad 29 años, pero con sus características. Este mercado crece económicamente, crece cultural, social y educativamente, por lo tanto más gente se incorpora al mundo de la lectura y puede llegar a comprar libros, pero me decían el otro día en Ciudad de México, antes de venir, un amigo del mundo bancario, del sector bancario, me decía, sí, pero en México el 43% de la población no tiene acceso a la banca. No tiene ni cuenta corriente ni tarjeta de crédito. Por lo tanto, este es un mercado de enormes capacidades y enorme esperanza, pero al mismo tiempo también es un mercado que, por decirlo de forma suave, sigue estando en vías de desarrollo. Y que a veces, en según qué países, México es un ejemplo, ha tenido un mercado del libro a 2 velocidades, donde el libro importado, el libro de precio, una parte de la población lo compra y otra parte necesita, pues, libros de ediciones más populares. Eso me parece que es así, pero me parece que es verdad que el mercado está creciendo. Me parece que por primera vez empezamos a tener datos, que era un tema también complicado. Y luego es cierto que desde España siempre solemos hablar de América Latina como un todo, y no lo es. No solo es Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Pacto Andino, Mercosur, todo lo que queramos añadir, es decir, Estados Unidos, el gigante vigilante, también por decirlo suave,
ahí está. La potencia del lenguaje es mucha. El español ha conseguido un mercado relativamente unificado en el lenguaje. Un argentino, un español, un mexicano, un colombiano son capaces de leer los mismos libros con pocas diferencias léxicas y sintácticas. Pero esto es un continente enorme y cada país es cada país. Y no hemos conseguido ni siquiera tener una interlocución, aquí me pongo el gorro de presidente de la Federación de Gremios, entre los editores. Existe el Grupo Iberoamericano de Editores, pero hay cuestiones fundamentales para el desarrollo del mercado del libro, el precio fijo, por poner un ejemplo evidente, o la participación, a veces injerencia, a veces dirigismo de las instituciones y las administraciones públicas, que no tenemos una posición común. Cada país va por libre y como sea. Y luego, solo una última cosa, no se puede ser medio argentino. Yo no debo tener ni un 1% de argentinidad, porque Argentina no la comprendes ni en 3 generaciones. Si me permites, Javier, no nos peleamos en absoluto. ¿Sabes qué pasa? Que a mí mi preocupación es el punto de partida, porque coincidirás en que nuestro trabajo no es solo el componente de la demanda, sino el de la oferta. Siempre digo, y perdón el comercial, que nadie se despierta por la mañana diciendo quiero leer una novela de una señora que cose y que de repente se convierte en espía en Tánger. Pero cuando el editor le llega y lo propone, se encuentra que hay 1 millón de lectores. Si el punto de partida es lo positivo, la demanda, el bono demográfico del que hablamos, invertimos, proponemos, nos arriesgamos. Si partimos del encabezado de la gran crisis, nosotros mismos estamos reprimiendo ese mercado. Sí, adelante. Es verdad, porque además una cosa característica de América Latina, como yo siempre digo, es el efecto DIR. ¿Cuál es el efecto DIR? Devaluación, inflación, recesión. ¿No es cierto? En América Latina, el componente macroeconómico de nuestro negocio creo que es como en ningún otro lado. Entiendo que en Europa y en otros continentes también, pero digo, con el extremo que tenemos nosotros, con las inflaciones, la devaluación y la recesión que tenemos, es una gestión de negocio difícil, como bien decía. Entonces, un poco uno nunca sabe la sorpresa que le espera en el futuro. Entonces, se maneja en esa agua compleja de, por un lado, pensar qué quiere el lector, qué información tenemos que proyectamos, qué influencia vamos a tener de las políticas macroeconómicas, ¿no es cierto?, en estos 3 componentes y además también en la compra del Estado. En muchos países muy influenciado en el libro de texto, ¿no?, pero también en el libro de literatura general. Las compras del Estado en muchos países de América Latina pueden influir significativamente al momento de la demanda, con lo cual también es otro tema a tener en cuenta. Ni que hablar el tema del PVP y el costo que hace, porque, a ver, el libro en América Latina, bueno, en todos lados tiene libre circulación en general, no tenemos problemas graves de circulación. El condicionamiento de la circulación de los libros en América Latina está dado fundamentalmente por un problema de costo o precio. Y cuando los editores fijamos los costos, los fijamos en relación a la realidad de nuestro propio país. Y tomo el ejemplo de Argentina, para seguir. Claro, cuando los editores en Argentina fijamos los precios en relación al costo. Cuando queremos exportar a América Latina esos libros, o España incluida, trasladamos un costo argentino que es impagable muchas veces en otros países. Entonces, ¿cómo hacer para la circulación de los libros en América Latina y en Europa y hacia Europa sin trasladar ese costo propio del país? Esa es una gran dificultad que estamos teniendo, ¿no? Habéis hablado de importación, Daniel ha hablado de la unidad de la lengua. Dejadme hacer una pregunta que seguramente no es tan de industria, pero quizás sí. ¿Cómo explicaríais la diferencia entre cómo funciona la lengua inglesa respecto a Estados Unidos, Canadá, Commonwealth, respecto a la lengua española que decía Daniel, supuestamente es la misma para todos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en el modo en que un editor de Londres o de Nueva York entiende el uso de la lengua inglesa o un editor español o un latinoamericano la de la española? A ver, Javier, eso le toca a Javier, que es Penguin Random House, y debería, por la parte, Bertelsmann, New York, están en todos lados. Pero, a ver, los ingleses, como sabemos, no tienen Real Academia, no tienen, tienen sus diccionarios, son diccionarios de uso, y nosotros hemos aprendido a utilizar más o menos un español estándar,
en los libros que editamos en España, la mayoría ya no decimos chico, chica o esas cosas que pueden molestar, y hemos aprendido que coger es mala palabra, aunque, otro ejemplo argentino, coger es mala palabra en Argentina, pero recoger lo ven totalmente normal, lo cual da que pensar, pero lo dejamos ahí. Por cierto, me ha gustado mucho, Javier, lo de devolución, inflación, recesión. Que sepas que... me he ido a la devolución, eso ha sido un lapsus freudiano, devaluación quería decir. Bueno, que sepas que ese acrónimo DIR en España es una popular cadena de librerías. Por eso nuestro sector está musculado, porque si no... A ver, la realidad latinoamericana es que cada país tiene su impronta cultural y sus características del lenguaje. Pero digo, en la medida en que el libro escrito por un chileno, leído en Colombia, se entiende que es un chileno y que por ahí las características de la escritura forman parte chileno de colombiano. Digo, ahí no tenemos demasiados problemas, ¿no es cierto? Incluso cuando el problema vendría a ser dado cuando lo leemos a Stephen King en español, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la referencia de Stephen King en español no escribe español ibérico, ¿no? Y a veces en América Latina leer Stephen King en español ibérico puede llegar a ser un poco raro. Ahora, un español que escribe en español ibérico en América Latina no tiene ningún problema, como un chileno, como un colombiano, como un venezolano. Entonces, ahí, digamos, yo creo que es muy bien aceptada. Se presenta a veces más dificultad cuando hablamos de libros infantiles, ¿no es cierto? Porque un libro infantil escrito en español ibérico, leído por un niño uruguayo, peruano, ahí se presentan más dificultades, ¿no? Eso sería un poco... Sí, yo me refería a la, digamos, sensación de uniformidad que tiene un editor en lengua inglesa. Bueno. Y siempre estamos, ¿no? Tropicalización, apéndices, notas... Me habéis dejado muy claro que no es necesario. Y si me permite llevarlo a otro terreno, Javier, claro, me quiero pensar que un editor en Nueva York está lidiando con un mercado de 18.000 millones de dólares en Estados Unidos, y lo que pueda pasar en Nueva Zelanda o en Australia, pues quizá le preocupa menos, ¿no? Y que en cambio en nuestro caso, nuestros editores están constantemente pensando en el territorio total de la Mancha, de lo que hablaba Carlos Fuentes, ¿no? Porque claro, si nos sumamos, somos un mercado de 2.500 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Bueno, me habíais dicho que os interesaría, por ejemplo, hablar de cuestiones de normativa y también de tolerancia a la piratería, en fin, una serie de temas. ¿Os parece que empecemos, ¿no? Daniel, por ejemplo, unas diferencias, problemas, cómo afrontar? Bueno, antes aclaro que me ha logrado un chiste, existe el efecto tequila. Creo que he dicho que DIR era una cadena de librerías, es una cadena de gimnasios. De gimnasios. O sea, evidentemente, pues eso, las noches de Guadalajara pasan factura. A ver, yo creo que el gran tema en la parte normativa y donde no hemos conseguido avanzar es el precio fijo. Así es. No sé si José y Javier lo pensáis, Completamente. pero el precio fijo es el gran tema. Es un tema que en España hace tiempo que damos por aceptado y superado, y de hecho hace tiempo que los neoliberales no invocan la necesaria eliminación del precio fijo. Parece que hemos llegado, bueno, se han visto los efectos nocivos no solo en la industria, sino en el mundo cultural. No olvidemos que nuestra industria es una industria cultural, la más importante de todas, y se han visto los efectos nocivos de la eliminación del precio fijo clarísimamente en el Reino Unido. Y ahí siempre tenemos la misma demagogia con lo que ahora nos enfrentamos con las grandes tecnológicas, ¿no? Todo lo que se hace para debilitar sectores y desregularlos es en favor del consumidor final, que normalmente acaba peor de como empezó. Pero yo creo que el gran tema es el precio fijo, y ahí me parece que hay algunos avances por países, yo diría que pero sigue parado. Yo diría que poquísimos, Javier, si me permites, y efectivamente esa es la gran preocupación. Cuando analizamos nosotros internamente el porqué de esa época dulce que estamos viviendo en México, ese crecimiento del que hablamos, yo pienso que más allá de las obvias razones macroeconómicas, por supuesto, porque si no es un tsunami que te saca, está la ley del precio único, como le llamamos en México. Claro, en México ahora mismo tenemos un ecosistema que me parecería a mí bastante sano, ¿no? De cadenas de librerías independientes pocas, pero bueno, eso ya es un fenómeno que viene desde los 60, y un e-commerce eficiente, pero que está en torno al 20, el 22%. En Brasil, el e-commerce es el 55% de la venta. Un solo player vende 5 libros y medio de cada 10 que se venden. Eso es una situación de dominancia clarísima, y el que tiene dominancia la utiliza, sino para qué la quiere, ¿no? Entonces, claro, en México hay un ecosistema, me parecería a mí, sano, que está favoreciendo el crecimiento. Claro, este e-commerce, ya sabemos de quién hablamos de Amazon,
irá llegando a todos lados. En el momento en que llegue a aquellos países que no tengan el precio único reglamentado, vamos a sufrir lo que se ha sufrido en Brasil, donde las dos mayores cadenas de librerías, una de ellas la más grande de América Latina, Sarabia, quebraron, así, directamente, quebraron, porque se instauró una guerra de precios que no pudieron sostener. Fenómeno que ya se vio en países anglosajones. Entonces, claro, nos tenemos que poner las pilas en los países en los que no existe esa reglamentación. A mí la mejor reglamentación, tendrá muchos problemas, tú lo explicarás, me parece que es la Argentina, que es clarísima, Ley de Fomento de la Actividad Librera, y es una paginita. No hay dudas. La de México tiene muchísimos problemas. La de México se cumple porque nos hemos puesto de acuerdo en que se cumpla, pero al gobierno no le interesa, no hay reglamentación, no hay nadie que la vigile, es porque queremos que se cumpla. En Argentina funciona. Javier. Nosotros justamente, ustedes, bueno, no hace falta que explique en los diarios, tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, que hace de la libertad económica su bandera principal, con lo cual, cuando el ministro de Regulación Económica de la Argentina vio que había algo que era una fijación de precio al público que no se podía cambiar, le pareció lo peor del mundo, ¿no es cierto? Y rápidamente dijo, vamos a terminar con esto. Ahí tenemos un problema a veces los editores de explicar, ¿no es cierto?, por qué es importante el precio fijo, y también hay que ver un tema temporal. Si usted me dice, uno dice, ¿cuál es la importancia de la ley de precio fijo, ley de defensa de actividad librera? Es una mirada en el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Es creer que esto ayuda a que la cadena comercial que aporta, además de una cuestión económica, una cuestión cultural, porque el librero no solo vende libros, hace presentaciones, hace talleres, es decir, hay una actividad cultural alrededor y cada vez más alrededor de las librerías. Muchas librerías con café, ¿no es cierto? Es decir, empieza a ser no solo un comercio, ¿no?, sino un comercio que le aporta un valor cultural enorme. Por lo tanto, es fundamental cuidarlo. Para los editores es fundamental cuidarlo. Ahora, si uno dice, en el corto plazo desaparecía la ley, ¿bajan los precios o no bajan? Bajan los precios. Sí que bajan los precios, porque seguramente los e-retailers consideran, ¿por qué no voy a hacer un 30, 40, 50% como lo hacen otros productos? Con lo cual, el consumidor en el cortísimo plazo se ve beneficiado. Ahora, las pruebas están en el mundo. Inglaterra es un caso particular, que lo tenía, lo sacó y lo volvió a poner, con lo cual, qué más que aprender de los ingleses para esto. Es fundamental el cuidado del canal comercial en el mediano y largo plazo. Todo puede pasar. Argentina es un país en donde pasan muchas cosas. Por ahora entendemos que la autoridad pública, a partir de las explicaciones que le hicimos, los casos que le hicimos, los ejemplos que le hicimos, considera que ahí hay un valor que hay que preservar. Con lo cual, en principio y por ahora, siempre es por ahora, no parece ser que la ley de precio fijo o la ley de defensa de actividad librera fuera a cambiar. Pero hay un riesgo que tenemos, todo el canal comercial, editores, libreros y al final el público lector. Porque de nuevo, si uno se queda en el corto plazo, consigue los libros más baratos, en el largo plazo la desaparición de las librerías o finalmente el precio que vuelve al precio natural que abandonó en su momento con la bajada, termina perjudicando a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ahí los editores somos los responsables, bueno, la industria del libro en general, somos los responsables de explicarlo y explicarlo bien. Porque decir que no quiero que bajen los precios es una conversación muy difícil, ¿no es cierto? Y si esa es la argumentación, es un problema, es una batalla perdida, si ese es el punto de discusión. Y esto es mucho más que los precios bajen o los precios no bajen, ¿no? Daniel, ¿querías hacer alguna? No, a ver, la bajada de precios al margen de las consecuencias, digamos, en el sector, cierre de librerías, cadenas de librerías, desaparición de editoriales y de catálogos, máxima concentración de la oferta, es decir, para mí, desde el punto de vista cultural y social, son todas perniciosas. Bueno, nos conocemos los tres lo suficiente, no estoy a favor ni de los subsidios, ni de las subvenciones, ni del mantenimiento artificial de algo que también es un negocio. Pero es algo más que un negocio, porque editar libros uno quisiera creer que sigue siendo un viejo arte noble que permite además a las sociedades lectoras son las sociedades que más progresan. Las sociedades que más progresan pueden equivocarse. La Alemania de los años 30 es un ejemplo evidente, aunque sea mentira. Eso en los libros se aprende, que Hitler ganó las elecciones. Llegó al poder por otra extraña combinación de factores. Pero sin entrar en eso, porque entonces sí que ahí me pierdo, yo creo que el precio fijo es algo que efectivamente hay que explicar, porque como pasa con todas las desregulaciones, sí que, como dices tú, Javier,
puede haber un factor de bajada de precios inicial, pero en fin, si hablamos de operadores de transporte de personas, esa bajada de precios luego se compensa cuando dominan el mercado, y cuando llegas a una situación como la de Brasil, eso es evidente. Ahí sí hay una cosa tal vez que os digo, como soy el viejito, yo llegué a México, vamos a hacer de viejito, yo llegué a México por primera vez el año 86, justo después del seísmo, del terremoto del año 85. Y una cosa que me asombró, yo entonces todavía tenía capacidad de aprendizaje, ahora tengo capacidad de desmemoria, fue que en México el mercado del libro era en firme, no había devolución. Ese lapsus mío anterior de 2 lapsus que llevo, bueno, es uno de los grandes temas. Los españoles exportamos, por decirlo así, algunos malos hábitos al mercado. La situación en Argentina es distinta porque trabajáis todo en consignación y luego liquidáis. Ahí hay diferencias de mercado que también hay que saber de cada país, que también son notables, que inciden también en la vida literaria y en la vida cultural al final. Pero la verdad, hay una cierta sensación, yo tengo una cierta sensación de que editores como Edasa, a veces, o de un tamaño similar, a veces ven a América Latina como lo que le va a salvar la cifra de negocio del año. Si no lo consigo vender en España, lo venderé a bajo precio en América Latina. Y eso no es bueno para el sector tampoco. Hay que hacer un cierto mea culpa. A mí me parece tan importante lo que dice Javier al respecto de cómo vendemos esta idea, sobre todo pensando en los países, que creo que hay que renunciar al término precio fijo. Porque no estamos hablando de precio fijo, no estamos hablando de que el precio de los libros no pueda bajar. Lo que hablamos es que el precio tiene que ser el mismo en todo el canal. Que el canal, un precio único. El canal no compita en base a precio, porque entonces el grande siempre se va a comer al pequeño. Y por ahí hemos de empezar, en hablar en aquellos países en los que estamos gestionando esto con los gobiernos, hablar de precio único, no de precio fijo. Bueno, ahí en el caso de Argentina, que tenemos esta ley hace muchos años, la riqueza de las librerías, los que han podido visitar Buenos Aires, es increíble, ¿no? La riqueza del canal librero. La mejor de América. Por eso es espectacular. Bueno, y evidentemente también hay que atribuir esto a la bondad del precio único, me parece, ¿no? ¿Qué os parece? Hablamos de otro de los temas que me sugeristeis que estuviera en la mesa, el de la tolerancia mayor o menor a la piratería y qué tendencia, hacia dónde va a ir eso, se va a cortar, no lo sé. Bueno, es un problema cada vez mayor, como decíamos ayer, ¿no? Por el mundo digital no contribuye especialmente. Sí, sí. Ahí yo creo que tenemos un problema cultural también, ¿no? Bueno, a todos les debe pasar cuando sale un bestseller, a los 10 minutos uno recibe en WhatsApp el PDF de ese libro. Es una cosa impresionante. Enviada por amigos que saben dónde uno trabaja, ¿no es cierto? Es una cosa increíble. Es decir, el que quiera leer este libro acá se lo mando gratis. Digo, por lo menos a mí no, a engañarme, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una parte cultural muy importante, ¿no es cierto? Donde el tema del derecho de autor, ¿no es cierto? Que finalmente es el salario del creador también, se ha ido como perdiendo, ¿no es cierto? Digo, gente que respeta las leyes en muchos lugares y en la mayoría considera de alguna manera que comprar un libro ya ni siquiera, porque yo creo que la piratería está mucho más fuerte ahora en lo digital que en lo físico. Antes uno viajaba por América y veía las ferias de los libros piratas, ¿no? En muchos lugares, con lo cual uno decía, bueno, aquí está. Eso ya cada vez es menos, porque ese libro lo recibís por las redes sociales, por WhatsApp, por mail, por todas las redes sociales, con lo cual hoy la piratería es mucho más digital, ¿no es cierto? Y es mucho más democrática, porque todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene un WhatsApp. Con lo cual es una batalla complicada, porque parte de gente que respeta la ley en muchos aspectos, pero cree que ahí no está cometiendo ninguna falta y no está afectando a nadie en particular, cuando está afectando a un elemento básico que es los creadores de contenido, ¿no? Y es curioso porque hay muchos casos de empresas legales en Estados Unidos que escanean impunemente libros y luego los venden, y esos libros naturalmente saben que están bajo un contrato vigente, que eso es todavía más duro de aceptar, porque eso es una empresa consolidada que se dedica a esto, ¿no? Scribe, no la que sea, ¿no? ¿Cómo se combate eso? En el caso de México, que es el caso que mejor conozco, la violación del derecho de autor del copyright es un delito federal grave, es decir, que no alcanza fianza.
si yo edito un libro de este señor del cual él tiene los derechos y yo no, y él me demanda, cosa que haría y debería hacer, yo me voy a la cárcel al día siguiente sin derecho a fianza. Es un delito grave. En cambio, y por decir, si una joyería tiene 10 relojes robados en el escaparate, se va a cárcel. Y tú entras a Google y pones un término de un libro y los 5 primeros que te aparecen son versiones pirata, y a Google no le sucede absolutamente nada, ¿no? Por no hablar de WhatsApp y por no hablar del resto de plataformas. Hay un doble rasero. Nadie se quiere meter con las tecnológicas. Y luego nos llenamos la boca, por ejemplo, en el caso mexicano, insisto, de que aquí es México y el nacionalismo y tal, y nadie se quiere meter con las tecnológicas. Ahí está el problema. El pirata pequeñito que tenía sus libros impresos ahí, tal, no sé qué, eso ya es una anécdota, es una curiosidad, sí, en Ciudad de México, en el Eje Central, en Lima, es una curiosidad. Lo grave está en las grandes plataformas. Y nadie tiene la valentía ni siquiera de decirlo, lo decimos nosotros, pero nadie lo dice en voz alta. El problema es Google, el problema es WhatsApp, el problema es Telegram. Ellos son el problema. Daniel, Cedro, combate. No, es así. A ver, lo que pasa es que en esto siempre las formas tienen contenido y las palabras son importantes, las palabras pesan. Yo me quedo con la proposición de José, dejaré de hablar de precio fijo en América Latina porque es mucho mejor, lo vamos a vender mucho mejor a los políticos como precio único, efectivamente. Pero las palabras son tan importantes que cuando decimos inteligencia artificial estamos atribuyendo una cualidad humana a algo que si lo hubiésemos llamado bases de datos asociativas, tal vez no nos daría tanto miedo. Y me temo que eso eso nos lleva por un camino que es precisamente el que significa que los libros no pueden ser pirateados, son robados. Un pirata a los lectores de libros es alguien simpático, pero recordemos la Isla del Tesoro. Al final, Long John Silver quiere robar y hasta asesinar a Hawking y es el aburrido caballero Trelawney quien le va a proporcionar un negocio y lo devolverá a la pensión de su mamá. Los piratas ahora están organizados porque son tecnológicos. Al final, la única solución para eso es regulación. La única regulación seria que se está planteando en el mundo forma parte de la Unión Europea. Así es. Y hay la esperanza de que los famosos checks and balance de Estados Unidos algún día, y las leyes antitrust, dividan el negocio de las grandes tecnológicas, simplemente porque son demasiado grandes y demasiado poderosas. Y nosotros, mientras tanto, lo único que podemos hacer desde los gremios o desde las asociaciones de editores es litigar. De vez en cuando hay que demandar a esta gente porque es increíble que quien facilita los medios tecnológicos y encima convierte nuestra intimidad en lo que se ha llamado, ya lo sabéis, el capitalismo de la vigilancia, pues ellos no son responsables, ellos no pasa nada. Nosotros simplemente facilitamos eso, que los amigos de Javier le envíen sus propios libros gratis. Ese debe ser un momento. ¿Qué demonios hace un autor en lengua española, por ejemplo, en libros, ensayo, libro técnico, etcétera, que apela a su editor en español para decirle, oye, tengo mi libro a la venta con un contrato vigente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la empresa lo puede hacer? ¿Cuál es, rápidamente, si sois tan amables, cuál es, digamos, el modo más eficaz para luchar contra esto? Que no es nada fácil, porque tú eres autor en castellano, tienes tu libro con un contrato vigente y ese libro se lo descargan miles de personas pagándole a la empresa americana que ha escaneado ese libro sin el consentimiento del editor en español. En España está claro. Hay una sociedad de gestión de autores y editores, Cedro, cuyo director de socios está ahí y se llama Pedro Sánchez, tiene nombre y apellido de poderoso, y Cedro se encarga de gestionar la denuncia. Sí, bueno, en Argentina existe Cadra que realiza... Y en México el CEMPRO. La misma actividad. Y yo creo que los editores, digamos, aunque sea masivo y esté en todos lados, no tenemos que abandonar esa lucha, ¿no es cierto? Para recordar que esos derechos pertenecen a un autor, a un creador, y que hay que defendérselos, aunque cueste, aunque lleve mucho tiempo, aunque los resultados sean bajos. Es decir, yo creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir. A ver, a veces uno se cansa porque le llama el abogado y dice, lo tenemos los libros, incluso muchas imprentas que hacen libros piratas, logramos intervenir la imprenta y uno de los problemas de América Latina son los tiempos judiciales, eternos.
Entonces, fíjense lo que pasa. El juez dice, ok, uno hace una intervención en imprenta, imprimió 50.000 ejemplares de títulos, lo que llamamos truchos, ¿no? El juez lo tiene que incautar. Pallets, muchos pallets. ¿Qué te dice? ¿Me los puede guardar usted? Entonces, las propias editoriales tenemos que guardar los libros incautados muchas veces porque el juez dice no tengo dónde mandarlos. Entonces, de repente, es como tener el muerto todos los días ahí, ¿no es cierto? Velándolo permanentemente. Entonces, guardamos y de repente, bueno, nos pasa, viene el director de logística y me dice, ¿qué hago con estos libros que hace 8 años que los tengo acá? Entonces hablo con el abogado y que espere, porque el proceso judicial en América Latina es larguísimo, ¿no es cierto? Entonces te encontrás con esas cosas que uno dice, no puede ser. Encima tengo yo que guardarle los libros y el señor morirá sin pagar las consecuencias de lo hecho, ¿no? Yo lo que sí querría añadir es que me parece que sí hay que tener claro que esto hay que atacarlo por el lado de la oferta y no por el lado de la demanda. Es decir, si pensamos en que hemos de educar a la gente sobre el valor del copyright, pues muy bien, hay que hacerlo, pero no terminaremos nunca y será imposible. Aquí sí claramente no pasa con otras cosas, pero aquí sí ir claramente hacia el problema de la oferta, no tanto el de la demanda. Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo os he pedido que acabemos con una predicción, en la medida en que sea posible. Pero antes me gustaría hacer una pregunta que quizás por un interés personal, ¿no? Pero así como hay muchos géneros o subgéneros o subsubgéneros o nichos que nos llegan a los mercados como los nuestros en lengua española desde Estados Unidos, ¿creéis que América Latina... Yo creo que sí, pero ¿cuál sería digamos, la contribución de América Latina? Estamos hablando de catálogos de autores a determinados géneros que quizás estaban obsoletos o que son nuevos y que América Latina aporta al mundo editorial en español, como Estados Unidos hace con todos los demás. Bueno, yo creo que la riqueza cultural de América Latina es impresionante. Y ahí, aprovechando que tengo tantos colegas españoles aquí, también hago una reflexión, porque ustedes saben, el viaje de los libros interoceánico, ¿no es cierto? En general hay una tendencia de España hacia América Latina, ¿no es cierto? Y cuesta más de América Latina hacia España. Evidentemente los latinoamericanos no hemos logrado enamorar al lector español, porque en el fondo pasa por eso, pasa porque la literatura latinoamericana, el lector español básicamente se enamore de ella y lo quiera leer, ¿no? Pero yo creo que hay un aporte cultural de una diversidad enorme, ¿no? El autor guatemalteco, el autor hondureño, el autor peruano. Digo, tenemos mucho para ofrecer en América Latina. Hay que ver, la oferta de libros en el mundo es muy grande y en el mercado español es muy grande. Entonces, ¿cómo combinar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de que los libros estén en todos lados simultáneamente? Y si me extiendo un minutito más, hay un tema que tenemos que tener en cuenta los editores en el futuro, y llamo la atención, es el tema de la sustentabilidad. El viaje de los libros de un país, de un mundo a otro, de un continente a otro, va a ser un problema en el futuro. La ley de regulación de la trazabilidad de los bosques que en la Unión Europea, que se postergó, ¿no es cierto?, es una llamada de atención. Un libro latinoamericano que no tenga la trazabilidad no va a poder entrar en Europa, no va a poder entrar en España, con lo cual ahí los editores latinoamericanos vamos a tener un tema si queremos exportar nuestros libros. Lo que acaba de hacer Amazon con Estados Unidos. Amazon le ha dicho a los editores norteamericanos, no te cruzo más los libros. Vos querés vender un libro de un editor norteamericano en Europa, ponémelo en Europa, yo te lo compro en Europa. Es decir, empieza a haber argumentando Amazon la sustentabilidad, ¿no es cierto? Pero digamos, es el tema de sustentabilidad, ¿no es cierto?, de los bosques, va a ser un tema para los editores que vamos a tener que conversar y estar muy atentos en el futuro también, ¿no? Y con esto cierro. Y otro tema también que creo que vamos a tener que estar muy atentos, el tema de la cancelación. Estamos viviendo un mundo muy polarizado, y en América Latina y en Europa muy polarizado. Y el tema de la cancelación, que en Estados Unidos se ve mucho, es una amenaza que tenemos en América Latina, y ahí tenemos una función los editores, de proteger la libertad de los escritores y de los contenidos. Y ahí hay una amenaza que yo veo también en los países de América Latina por los extremos ideológicos, tanto para la derecha como a la izquierda, que se están dando. Así que es otro llamado de atención. José, Daniel, han salido 3 cuestiones, ¿no? Sí, los géneros. yo regreso a tu pregunta original en cuanto al viaje de los contenidos.
América Latina, por supuesto, tiene un saldo neto importador, ¿no? Sí, y sobre todo de contenido anglosajón y, por supuesto, contenido español. Pero como dice Javier, la riqueza cultural es enorme y eso poco a poco lo debemos de ir cambiando. Y un caso muy concreto, la narrativa juvenil, que es uno de los grandes motores de este crecimiento, pues no solo por el bono demográfico, sino por la bondad de los títulos, de la ficción, benditos sean los dragones, los vampiros, el fantasy, todo esto. Claro, ahora hay grandes plumas de narrativa juvenil en América Latina. Y pienso en nombres concretos en Colombia, en Chile, en Argentina y en México. Esta gente, estas autoras, estos autores de narrativa juvenil están viajando con una facilidad entre los países latinoamericanos que las grandes plumas de ficción literaria, digamos, les ha costado mucho más trabajo. Y están también viajando a España. Para que viajen a España, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que todo parte de la figura del editor. De que el editor español quiera apostar por el contenido latinoamericano, así como el editor latinoamericano quiere apostar por el contenido español. Nosotros en la casa es algo, en los que insistimos muchísimo, y nuestros colegas españoles están muy abiertos a esto y se viene incrementando, en tu casa también. Y es una apuesta que tenemos que tener. Particularmente, si me haces augurar algo, lo veremos en la narrativa juvenil. Veremos plumas de narrativa juvenil que viajarán de América Latina a España y a otras lenguas en los próximos años, seguro. Daniel, tu turno. Sí, a ver, lo curioso de esto es que entre todos nosotros, todos los distintos países, haríamos un mercado coherente. Es decir, uno a veces edita para los lectores argentinos, que son generalmente cultos, grandes visitadores de librerías, pero la economía argentina hace tiempo que está complicada. Uno sabe, hay que reconocer que el gran polo editorial sigue desde donde, digamos, se expande la buena nueva y la palabra, está basado en estos momentos todavía hoy en España, y si hablamos de libros de interés general, incluso muy significativamente en Barcelona. Barcelona sigue siendo una especie de tótem para muchos autores latinoamericanos que quieren estar ahí, editar ahí. Pero, de nuevo, vuelvo al tema demográfico. Es evidente que México acabará liderando por demografía, en algún momento liderará el mercado editorial. Por lo tanto, ya se verá. Yo creo que aquí es muy difícil programar, ni pensar, ni aventurar qué es lo que va a suceder. Pero, por suerte, los lectores siempre encuentran un libro y un libro casi siempre encuentra un lector. Puede haber dormido 30 años en la estantería de un abuelito o una abuelita, pero al final los libros son lo que nos salvan. Y además es lo que ennoblece nuestro oficio, esta especie de viaje del autor al lector, que es lo que justifica la existencia de los editores, nos convierte en gestores de contenidos. Y si han estado de moda las series televisivas coreanas o los españoles han conseguido colocar series televisivas en todo el mundo, ¿por qué no? Lo que sí tendríamos que hacer es entender que no somos países separados por un idioma, sino países unidos por una cultura. Y olvidar un poco rencillas y disfrutar de los autores. Está en primera fila Karina Sainz-Borgo, que es un ejemplo perfecto de autora latinoamericana que está funcionando en todo el mercado en lengua española y está funcionando en mercados del extranjero, lo cual no está mal. Bueno, habéis empezado los tres estando de acuerdo con que los datos empíricos nos tienen que hacer ser optimistas. Entonces os pido un titular a los tres para acabar y que el titular pueda acabar como al principio, con una buena noticia. Adelante, Daniel, por ejemplo, ya acabamos. Bueno, mi resumen sería: el mercado editorial en español va a seguir creciendo, las editoriales ya veremos. Lo voy a meditar a ver qué quiere decir esto. Vamos a contradecirlo a Daniel. Yo diría que ante la incertidumbre que impera en nuestros países, en nuestro sector, apuesta, entusiasmo, optimismo y trabajo. Javier. Sí, yo diría que estamos en un oficio muy noble y que ha demostrado su permanencia en el tiempo. Si uno mira la música, la televisión, todo eso, como el soporte físico desapareció y como ahora, incluso en Estados Unidos, con todos los avances que hay, el 80%, el 77%, el 80% de lo que se vende son libros físicos, como los inventó Gutenberg hace más de 500 años. Digo,
confiemos, no estaremos, pero que en 500 años más todavía los libros físicos siguen siendo lo que el público elige. Bueno, muchísimas gracias también por vuestra fidelidad al Foro Edita. Es un placer, es un lujo esta mesa. Ahora cerraremos un minuto aproximadamente para hacer el play del vídeo de nuestro querido y no menos fiel al Foro Edita, Rüdiger Binschenfeld, que es el que nos aporta su prospección del mercado en este 2024 y espero que las buenas noticias sigan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a ti.